Reporte 100. Agradezco al secretario de Salud, José Luis Salomía Segarra, que nos acepte una entrevista esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estimado Juan Carlos, a tus órdenes, tanto para ti como para tu auditorio. Ayer en el Congreso del Estado, José Luis, el grupo parlamentario del PAN está proponiendo que en Sonora se declare emergencia sanitaria por rickettsia. ¿Es necesario declarar una emergencia sanitaria por rickettsia en el Estado a partir de los casos que tiene la Secretaría de Salud registrados? Definitivamente en este momento no habrían condiciones para pensar en la declaratoria de una emergencia, y esto básicamente lo podríamos basar en los indicadores principales que nosotros damos seguimiento a esta enfermedad. El principal de ellos sería precisamente la carga de enfermedad, es decir, la incidencia, el número de casos que se va presentando mes con mes y en cada año. En lo que va del 2023, lo que observamos es una disminución en los casos de fiebre manchada por rickettsia. Esta disminución es ya del 28%, es decir, a la misma semana epidemiológica del 2022 teníamos 7 casos confirmados de la enfermedad, y en lo que vamos de la presente 2023 llevamos 77 casos, de ahí la disminución de este 28%. 77 hasta 2023, 77. ¿Y el mismo periodo del año pasado cuántos eran? 107 casos. 107 el año pasado, hoy 77. Sí. 77, lo cual es una disminución porcentual del 28% en la carga de enfermedad y en la incidencia. Pero entonces viene un segundo indicador que es importante, porque alguien pudiera decir, bueno, a lo mejor tienen menos casos este año porque no los están buscando o porque los médicos del primer nivel no se están dando cuenta de los casos. No, porque el segundo indicador tiene que ver precisamente con la clasificación de personas con la probabilidad de la enfermedad, es decir, casos probables. El año pasado, a la misma semana epidemiológica, se habían notificado 357 casos probables, de los que finalmente se confirmaron los 107 que te comentaron. Y este año llevamos 423 casos probables, es decir, hay un incremento en la detección y notificación de casos probables de un 18%, lo cual avalúa que la disminución que tenemos de casos del 28% es una disminución real, no es una disminución que esté sujeta a una disminución en la detección. Entonces los médicos siguen pensando en la enfermedad, la están identificando, la están notificando, y sin embargo la incidencia, la carga de este año es mucho menor. Y un tercer elemento que pudiera comentar es que precisamente el mes de julio, que fue el mes, digamos que tenemos ya la estadística completa, que viene de todos los niveles de atención médica, tanto privados como institucionales, el mes de julio de este año 2023 ha sido el mes con menos casos de la enfermedad en los últimos 7 años, desde hace más de 15 o 16 que esta enfermedad se está presentando en el estado. Entonces, con estos 3 elementos no tendríamos ninguna razón por la cual tener que declarar una emergencia. Eso no deja de lado que debemos de continuar y estamos llevando a cabo todas las intervenciones que en materia de prevención se dan para esta enfermedad. Sí, ¿qué letalidad tuvo en 2022 estos 107 casos? ¿Qué letalidad ha tenido este 2023 estos 77 casos? La letalidad del 2023 es del 57%, y obviamente este es un indicador que sale de tomar las personas que fallecen a consecuencia de la enfermedad del grupo total de los que fueron confirmados a la enfermedad. La fiebre manchada, históricamente, es decir, desde que se tiene identificación de ella hace más de 15 años, ha fluctuado entre el 50 y el 60% de la letalidad, no solamente en Sonora. Esto se puede evidenciar en la bibliografía internacional, los mismos CDC. La fiebre manchada es una de las enfermedades más letales que existen en el mundo, y es por esa razón que se le da un abordaje prioritario en materia de salud pública, porque realmente si nosotros pusiéramos el número de casos de fiebre manchada y las compararíamos con otras infecciones que en el día a día se presentan y se atienden en las diferentes unidades, el puro número de casos prácticamente estaría hasta el fondo o abajo de la tabla, pero eso no representa realmente su magnitud. Tomamos el hecho de que es una enfermedad altamente letal para entonces generar todo un programa de intervención que contribuya a prevenir la ocurrencia de los casos y de las defunciones.
Sí, es decir, si el 57% fue la letalidad en 2022, significa que de las 107 personas murieron 61. No, 57% es la letalidad que llevamos actualmente. Actualmente 57%. Sí, son 44 defunciones. 44 defunciones. De 77 casos. Sí, 44 defunciones de 77. ¿Tiene el dato del año pasado? ¿Qué porcentaje de letalidad tuvo el año pasado? El porcentaje de letalidad del año pasado estaba en el 54%. Sí, es parecido entonces. Sí, por eso comento que es una letalidad que año con año lamentablemente fluctúa entre el 50 y 60%, porque es una de las enfermedades que una vez que inicia complicaciones es muy difícil revertirlas y lamentablemente las personas terminan falleciendo. Sí. Es una característica propia de la virulencia de la fiebre manchada por riqueza riqueza. ¿Estos 77 casos están ubicados en qué partes del estado, doctor José Luis Salomía, secretario de Salud? Con uso, si lo distribuimos por municipios, tenemos por ejemplo 7 casos en Puerto Peñasco, 51 casos en Hermosillo. Hermosillo también históricamente es el municipio que más casos siempre ha confirmado. Un caso en Álamos, 2 en Empalme, 2 en Echojoa, 1 en Magdalena, 5 en Navojoa, 1 en Guatabampo, 6 en Cajeme y 1 en Guaymas. Serían los 77 confirmados al momento. ¿Qué pasó con el caso de este niño de 7 años, Jesús David, que murió el viernes pasado, doctor, por riqueza? Usted confirmó el lunes que efectivamente había muerto por riqueza. Hasta el día lunes estaban hospitalizados 2 de sus hermanos. Uno se reportaba en el área de urgencias y otro en el área de piso. Pero, ¿qué pasó? La familia comentó o informó o denunció que acudieron al hospital infantil y que en un primer diagnóstico le dijeron a la mamá que los niños tenían una infección estomacal. Después, eso fue un lunes, luego regresan un día jueves al hospital infantil y les dicen que tiene los niños influenza. Al día siguiente, pues uno de los 3 niños muere. ¿Qué pasó en el hospital infantil? ¿Por qué hubo 2 diagnósticos erróneos? Desde el día viernes que nosotros nos enteramos de la lamentable defunción de este menor y el antecedente de que había demandado atención médica en el Hospital Infantil del Estado, instruimos a la Dirección General de Alta Especialidad y Hospitales de la Secretaría de Salud que llevara a cabo una investigación del proceso de atención que se dio a este menor. Efectivamente, él y algunos de sus hermanos le demandaron atención médica primero el día lunes. Lo que revela el expediente es que de los signos y síntomas que presentaban en este momento, el diagnóstico se orientó a una infección de vías superiores. Por lo tanto, en su momento se dieron medicamentos que van a abordar este tipo de infecciones y se dio el alta a domicilio explicando cuáles son los signos de alarma que en un momento se pueden presentar y la cita abierta obviamente de urgencias. Consideramos que esa fue la razón por la que el día jueves regresan a una siguiente valoración, dado que los signos y los síntomas continuaban presentes, que llevan a cabo pruebas para descartar virus respiratorios. Reitero esto porque el abordaje y el enfoque tenía ese marco respiratorio. Salieron negativas las pruebas correspondientes, sobre todo la de influenza que se le practicó a los menores, y fueron nuevamente egresados con signos de alarma, es decir, con la explicación de cuáles son los signos de alarma que pueden presentarse en la evolución para regresar nuevamente al hospital. Lamentablemente el niño fallece en el transcurso de la noche del jueves, madrugada del viernes. Esto ya ocurrió obviamente fuera de la unidad, por lo que se necesitará los resultados de la necropsia de ley, que en su caso practica la Fiscalía, pero sí tuvimos nuevamente el ingreso de los 2 hermanos el día viernes. Lo que está en los expedientes clínicos de la revisión e investigación que hasta el momento se ha llevado a cabo es que no existían elementos que en su momento pudieran haberle permitido a los médicos tratantes instaurar la posibilidad de una fiebre manchada por riqueza, al menos no hasta la evaluación del jueves de la mañana, porque además hubo un elemento muy importante que son los antecedentes epidemiológicos que siempre se le preguntan a las personas y que pueden orientar hacia que lo que estamos viendo en su fase inicial, recordando que los signos y síntomas de la fiebre manchada
durante los primeros 5 días de evolución pueden ser similares a los de muchas otras enfermedades. ¿Cuál es ese antecedente de riesgo? Justo la presencia o evidencia de garrapatas en el domicilio, que se pueden expresar en la consulta, en la pregunta, o inclusive la presencia de mascotas, específicamente perros, tengan o no garrapatas, porque a veces se pueden evidenciar y a veces no. Esos antecedentes epidemiológicos fueron consultados a los familiares y fueron negados, es decir, no se encontraban presentes al momento de la anamnesis clínica. Sí. Una vez que los hermanos llegan ya el viernes y presentan alguna sintomatología más compatible con la enfermedad, se realizan las pruebas confirmatorias. Ya el sábado por la tarde-noche el Laboratorio Estatal de Salud Pública nos reporta la confirmación específica de Rickettsia rickettsii. Importante decir que tenemos de los pocos laboratorios en el país que puede llegar a dar un resultado de esas características, y obviamente como los hermanos están confirmados a fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, los antecedentes epidemiológicos que se evidenciaron en la visita domiciliaria del pasado lunes, en donde ya se evidencia la presencia y de garrapatas y también de perros ectoparasitados en el domicilio, entonces se tienen todos los elementos para decir que lamentablemente el fallecimiento del menor o del hermano que falleció, pues también era una evolución secundaria a Rickettsia rickettsii. Sin embargo, la investigación continúa. Nosotros, como Secretaría de Salud, no podemos obviamente ser juez y parte en estos temas. Nosotros hacemos una investigación interna para efectos de identificar áreas de mejora y de oportunidad en el proceso de atención médica, pero estamos abiertos a que los órganos fiscalizadores o legales inicien alguna investigación, y nosotros, por supuesto, que daremos toda la información y colaboraremos con toda. En esta investigación interna que realizó la Secretaría de Salud, ¿ha encontrado usted alguna omisión por parte del personal? De lo que nos reporta la Dirección General de Especialidad y Hospitales, que es la que condujo la investigación hasta este momento, no tenemos ninguna evidencia que apunte en ese sentido. Sí, pero se murió el niño. El niño falleció lamentablemente en el domicilio la noche del jueves o madrugada del viernes, y serán los elementos que la Fiscalía haya identificado en la necropsia correspondiente la que puedan aportar a lo mejor mayor información que puedan ayudar a confirmar las causas de la defunción del menor. Sí, ¿por qué no se le practicó desde el lunes o el jueves? ¿No se les practicaron estas pruebas para descartar Rickettsia? Porque, como comento, no estaban integrados los signos o los síntomas que generaran la probabilidad de la enfermedad, ni tampoco los antecedentes epidemiológicos que marcaran una probabilidad. No así los de infección respiratoria aguda, y por las razones por las que se les practicaron pruebas para virus respiratorios. ¿Cómo están los hermanos de este niño de nombre Jesús David, que es quien murió? Se reportaban internados a principios de esta semana. ¿Siguen internados? Los dos hermanitos siguen internados, sin embargo han tenido una evolución bastante favorable. La hermana, que desde el día viernes, ella sí ingresó al área de urgencias, pero inmediatamente subió a piso, es decir, era la que estaba en condiciones más estables. El hermano sí se mantuvo algunos días más en urgencias, porque tenía algunas condiciones todavía que atender. Sin embargo, ya desde hace 48 horas también subió a piso, es decir, ambos se encuentran ya en este momento en el área de infectología, y del último reporte que tengo de esta mañana, ambos ya estarán en condiciones de ser dados de alta, muy probablemente entre el día de hoy y mañana. Está solamente esperando resultados de laboratorio y la última evaluación clínica, pues que confirme que ellos están en esas condiciones, pero felizmente ellos ya están fuera de todo peligro. Sí, me llega aquí un mensaje, no sé si se refiere al hospital infantil. Alicia dice, no hay doxicilina para niños. Doxiciclina, ese es justamente el medicamento específico para abordar la Rickettsia rickettsii. La tenemos, no hay desabasto de ese medicamento. La tenemos tanto en la presentación vía oral, que es la más, digamos, común y difundida. Esta la podemos encontrar en farmacias similares, en farmacias de patente, en el medio institucional. Y cuando se inicia este tratamiento lo más oportunamente posible por la vía oral, tienen muy buenos resultados. Pero también tenemos la doxiciclina endovenosa, que es la que se utiliza en los pacientes
hospitalizados. Hay que recordar que esta doxiciclina se nos envía desde el nivel central en un ejercicio que realizamos con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, ya que la doxiciclina endovenosa no se encuentra en venta en farmacias particulares, es decir, no tiene un registro sanitario en México ni se vende libremente en las farmacias. Si a lo mejor la persona lo que ocurrió fue que fue a una farmacia y dijo quiero comprar doxiciclina endovenosa, de seguro no la van a tener, pero en el medio institucional nosotros sí la tenemos asegurada precisamente para el abordaje de los casos probables y confirmados de fiebre manchada. Sí, después de esta situación que ocurrió con este niño, ¿hay alguna instrucción para los médicos del hospital infantil a fin de estar pues más atentos a descartar riqueza, y también en la lógica de que Hermosillo tiene el mayor número de casos de riqueza en el estado? De hecho, esta forma parte de la intervención que desde el año pasado estamos llevando a cabo y que creo justo evidenciado en el indicador de detección. Este año evidenciamos que tiene muy buenos resultados. Se conformó un equipo por parte de la Secretaría de Médicos y de Enfermeras que van y visitan directamente los consultorios anexos a farmacias, los consultorios privados y también los consultorios institucionales, es decir, todos aquellos que están en la Secretaría de Salud, en el INSS, en el Bienestar, en el INSS. ¿Cuál es su objetivo? Precisamente capacitar y sensibilizar a los médicos de la consulta de primer nivel, que es donde van a llegar las personas normalmente a demandar atención médica, en que estén siempre pensando en la probabilidad de que la persona pueda estar sufriendo de fiebre manchada. Se les da la información de cuáles son los municipios, localidades y colonias que en el estado han presentado en la historia de la enfermedad casos, y obviamente son capacitados sobre todo en las preguntas específicas epidemiológicas que permiten evidenciar el riesgo, como son, reitero, la presencia de garrapatas y la presencia de perros ectoparasitados, o en su caso también vivir en algún domicilio donde todavía tenemos pisos de tierra, paredes de cartón o de madera. Lo que hemos notado, y no me estoy refiriendo a este caso en específico, pero sí lo hemos notado en esta investigación, que hay muchas veces que a las personas les puede dar pena, ¿no? Les puede dar pena responder y decir que sí han evidenciado garrapatas en su casa o en su perro, y entonces a veces cuando hacen la pregunta el médico, lo niegan y dicen, no las hemos visto. Entonces, también aquí sería como un llamado a la población para cuando lleven a sus menores o ellos mismos vayan a demandar atención médica con un médico, y el médico les pregunta expresamente si hay presencia de garrapatas o perros ectoparasitados en el domicilio, que libremente se lo comuniquen, no tengan pena de decirlo. ¿Por qué? Porque ese elemento va a detonar en el médico ya capacitado la probabilidad de la enfermedad y por lo tanto un abordaje mucho más oportuno. Sí, finalmente le pregunto, ¿los médicos que atendieron a esos 3 niños siguen en sus cargos? Definitivamente no tenemos en este momento ningún elemento ni tampoco ningún mandato o restricción judicial que indique lo contrario. Muy bien. Doctor José Luis Salomía, muchas gracias, secretario de Salud. A sus órdenes. Hasta pronto. Reporte 100.